las violencias globalmente buscando su fin, encontré a la asociación cuando inicia movilidad persecución. Fui al libreto gremial y le pedía para poder ayudar a otros y no actuar como comunidad. So I comencé a escribir la historia de Mónica desde bebé hasta su muerte. Antes puede salir y contar su historia. Dar una señal de alarma contra las relaciones abusivas y ayudar a los demás. Bueno, cuando conocí a Luis, la primera vez que lo vi, parecía ser un joven muy agradable. Muy dispuesto a oír a Mónica y ayudarla a proteger la independencia. Y yo la llevaba a lugares bonitos y pasaban mucho tiempo juntos. Decidí invitarla a ir a vivir con él y sus abuelos. Mónica lo vio como una promesa, un nuevo comienzo. Quería ser independiente. Mamá, soy grande, yo decido. Mónica era una persona divertida, pero realmente hogareña. Siempre estaba feliz. Solíamos andar en grupo. Cuando empezó a salir con Adam, se alejó mucho de nosotros. Era como que él no quería que pase tiempo con nosotros. ¿Él no decía que aísla de tus amigos o familia? ¿Alguna vez sentiste culpa por hacer lo que querías? Hola. ¿Dónde? Me preocupé por ti. Lo siento, estaba contigo. ¿Qué sucede? ¿Se trata como basura frente a tus amigos? ¿Qué lo ella te degrada frente a otros? Hay muchas señales en una relación abusiva. Suele comenzar con abuso emocional, degradación. En el caso de Mónica, ella tenía una discapacidad de aprendizaje. A veces usaba una palabra equivocada para describir algo. Hace muchas veces intervino su discapacidad en el aprendizaje y la hacía sentir menos que un año. ¿Jugo de baraja? Es jugo de naranja. No jugo de baraja. Jugo de naranja. ¿Serio ella tiene más carácter y experiencia? ¿En serio ella le gusta quedarse con gente del sexo opuesto? Mónica. Ryan. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué haces aquí? Solo vine por patatas y cerveza. Oye, Mónica. ¡Llévalo! Tengo que irme. Sí. Chihuete hacía todo lo que ella mandaría. Tráeme un vaso de agua, tráeme una cerveza, tráeme esto, tráeme el otro. Me parecía raro que ella fuera tan sumisa. Ella no solía ser así. La estima de sus amigos y familia. Ella se volvió muy dependiente de él. Él era el único que conocía en la zona, así que ella dependía mucho de él para todo. Mónica consiguió un trabajo cerca de donde vivía. Él no tenía trabajo. Él tomaba su dinero y todo le daba parte, lo cual es abuso económico. Parte de ese dinero iba para la renta y parte para la comida. Pero el resto se iba en cigarrillos y cerveza. Tenía muy poco dinero a su disposición, lo cual la aislaba. Hola, creo que este está mejor. Genial. Mónica tenía una personalidad fantástica. Era
era muy amistosa, muy habladora, era genial como amiga. Pero un día me comentó algunos problemas de su relación. Luego de eso, cambió completamente. Se volvió a dar cuenta de que estaba quemada de sus padres. Mónica quería reunir el apartamento va de reunir el apartamento y era como la familia. En ocasiones me llamaban aparte y me decía, mamá, suceden cosas. No estoy segura de pensamiento, y me contaba cosas acerca de su comportamiento dominante. Estuviste veces en el refrigerador, una máquina roja sucia. No soy frustrada, Adam. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué me acabas de decir? Nos sentábamos y hablábamos de que no era un comportamiento aceptable, que no tenía que soportarlo. ¿Alguna vez te trató como basura? ¿Alguna vez experimentaste violencia física? ¿Eres capaz de decirme? Este es el comienzo. Aquí fue el empezó. Te veo mañana. Bueno, ya no alguien si necesitas algo, ¿sí? Adiós. La persona que volvía del trabajo, Ana estaba aquí. Ella trabajaba todo el día en una universidad. Llegas tarde. Es que tuve que cerrar. Tuviste que cerrar. Bien, ¿y cuánto lleva eso? 2 minutos. Tuve que hacer compras. Ok, hiciste compras, muy bien. Solo me daba órdenes en cuanto llegaba. ¿Sabes qué? La próxima vez que llegues tarde me llamas, ¿sí? ¿Me entiendes? Bien, ve a hacer la cena. Mónica se escapó. Una vez. ¿Podrías encontrarte conmigo ya? Bien. Ya, sí. En el delivery. Gracias. Me llamó una semana más tarde y me dijo que hace mucho de ti y que volvería a mirarte con él. No sabía que le gritó a mis oídos. No podía creer eso. Le pregunté por qué no así. Mamá, no tengo alternativa. En ese momento no pude entender. Tengo en mente que Norma era muy agradable y afectuosa y yo buscaba ayudar a los demás. Creo que esa era una de las razones por las que murió. Para que todo será mejor. Para nada era otra razón fue que la amenazó con suicidarse y no volvía. Fue bajo esa época que encontró a Belsa. Era un perro maltratado y lo trajo en una refugio. Mónica se enamoró por completo de él y lo llevó a casa. ¿Listo? ¿Listo? Por aquí. Pues bien, era solo un encuentro que era el amor que siempre había buscado. Gracias. Dámelo. ¿Cuál era tu futuro? Ve por él. ¡Mira esta cocina! ¡Sal de aquí! ¡Mira todo esto! ¡Basta! ¡Adam, detente! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡Por favor! Mónica nunca había visto nada así en toda su vida. No sabía cómo manejarlo. Seguía diciendo que él estaba fuera de control. ¡Maldita sea! ¿Has experimentado una violencia? ¿Estuviste forzado a tener sexo o debes decir que no? Finalmente, la niña me esperaba. Mamá, ¿puedo ir a casa? Alguien necesito hablar.
un tiempo. Hay que encontrar un trabajo. No le costó mucho ya que era muy buena asistente veterinaria. Buscó un apartamento cerca del trabajo, ya que no tenía un automóvil. Y luego decidió comenzar su vida desde cero. Lisa, mira. Aquí tienes. Una visita de fútbol comienza nuevo, que solo duró una semana y media. Ya era esa niña alegre, la sonrisa, la felicidad, la parte de Mónica que todos conocíamos. Un día, se volvía a la puerta. Rompiste mi corazón, así que ahora romperé el tuyo. Esa fue una semana después de mudarse al apartamento y empezar su nueva vida. Albert estaba muy orgullosa de que hubiera dado ese dinero, pues quería regresar allí para evitar lo que pasó. El 7 de octubre de 1991, Mónica y yo pasamos un día genial juntos. Fuimos a nuestro pueblo natal, visitamos gente, almorzamos y fuimos a casa a cenar con la familia. A eso de las 11 de la noche, fue un mal día. Por aquí pasé las escaleras y había dos caballeros. Nos dijeron, pero había venido a llevarnos al hospital. Fuimos 3 a ver. No sabíamos qué había pasado. Fuimos al hospital. Y nos llevaron a un cuarto. El doctor llegó después y nos contó las novedades. Mónica había sido condenada a este por un golpe fatal al corazón. Para mi hija, Diana. Padre de mi juicio, fue los dos sufrimos del abuso económico y emocional. Llenos de intimidaciones, aislamiento, amenazas y maltratos constantes. Ahora, ¿no? Y nada en el mundo que me pueda arreglar. Ese es el veneno. Quiero decir que lo siento. Quiero preguntar por qué lo hizo. ¿Es que la amaba demasiado? ¿Es esa su definición de amor? Tengo que la gente a veces se confunde al pequeño del amor. Muchas veces es autoestima. Pero no es autoestima. Entonces, ¿qué estás buscando en una relación si no consigues de la forma normal que conocemos? Entonces, eso se transforma en otra cosa, en control permanente. Si no puedo tenerte de una manera, te tendré de otra, te forzaré a estar conmigo. Eso es lo que pero luego, Mónica lo dijo, mostró su independencia, se alejó de esa situación. Luego no tuvo discusión. Y que si él no se detenía, nadie más podría. ¿Qué podría hacer si un amigo estuviera en esa situación? Algo muy importante es escuchar conmigo. No lo critiques, solo escucha. Entonces, si conmigo no te ayuda, puedes ir a buscar ayuda por él. Yendo a un consejero, a un oficial de policía, algo así, incluso en equipo. ¿Cómo puedo saber si una relación es abusiva? Lo que quiero que hagan es que piensen y sumen cada respuesta que responden con un sí. En tu relación, ¿alguna vez experimentaste violencia física?
Tu pareja te amenazó con dejarte si no haces lo que te pida. ¿Alguna vez fuiste apartado de tus amigos y familia? ¿Alguna vez te fue impedido hablar con el sexo opuesto? ¿Alguna vez te viste obligado a explicar tu paradero? ¿Alguna vez fuiste degradado por tus atributos físicos? ¿Alguna vez te trató como basura o te humilló frente a tus amigos? Si ustedes tienen un sí, solo uno, en relación puede ser aburrida y al final de tu partida. Eso es mi problema. Ayúdanos para que no pasen por lo mismo que hice. Algo que espero es recoger otros. Aprender a ser. Es difícil saber qué puedo suceder. Es como la vida misma. La herida todavía está muy cerca. Pero hasta que no se pudiera es el donde contesta. Bueno, después de esto, como que quedó un nudo en la garganta. La situación, toda la gente que aprovechó para ayudar a ayudar, hay que desenlace porque hubo mucho que claro, pero que cuando en la criminología nos empezamos a dedicar a esto, en criminología no hay mucha teoría desde un punto de vista de género o de uso feminista. Por eso es que la criminología no ha abordado mucho de lo que ustedes han hablado. ¿Cómo podemos saber cómo estamos en una situación de riesgo? Hay gente que dice denuncia para que no llegue a un homicidio. Problema. Y eso es lo judicial. Tuvimos por ahí legislación jurídica con un policía de Estados Unidos especializado en este tipo de temas y nos decía que allá cuando las mujeres denuncian existe un 90% de posibilidades de salvar la vida de la mujer. Y cuando nosotros vemos las estadísticas en México, si la mujer denuncia, existe un 90% de posibilidades que sea privada de la vida. ¿Por qué? Porque no se la denuncia solamente. Hay toda una serie de elementos de los cuales se debe de acompañar esa denuncia. Y ustedes se dieron cuenta, en este caso que nos plantea como en el caso de muchas mujeres, hay muchas señales de alerta. ¿Cómo detectar? Por eso, esto que hicieron las compañeras de policía es un poco muy bueno. Porque es algo muy didáctico. ¿Cómo podemos saber de esos niveles cuándo es cuando vamos a llegar a esto? Vamos a ver las situaciones que hay. ¿Cómo lo estamos abordando en la situación? El problema a nivel mundial está en el camino. En primer lugar, el feminicidio es lo que tenemos que hablar de acabo de hacer una voz de los humanos trabajando con los equipos periciales la Fiscalía de Homicidios, las fuerzas indígenas de homicidios, y algo que me decían es mucho de lo que yo escucho en México. La situación de Guatemala es totalmente distinta en población, en muchas cosas a la de nosotros, pero nosotros tenemos más recursos y vamos a ver. ¿Qué tenemos nosotros en México?
Nuestro último estudio de población de provincia nos dice que somos casi 113 millones de personas. De estas 113 millones de personas, 54.860 son hombres y 57.461 son mujeres. Somos más mujeres que hombres. Entonces, en un ambiente, desde un punto de vista clínico, imaginen ustedes a qué nos podríamos estar enfrentando. Fíjense, por favor. Si quieren esta presentación, se las puedo hacer llegar a su página. Correo con mayoría que ustedes tienen. ¿Qué tenemos en México? Ahorita ustedes habrán escuchado que al mismo dentro del currículum de sociales que son psicólogos. Todo el mundo quiere proteger a las víctimas, son un modo. Y siempre bien, nada más que por eso hay que separarnos. Hay que profesionalizarnos. Y eso implica estudiar y prepararnos para atender a las víctimas de la mejor manera posible y de manera accesible. Nosotros, independientemente de que se haya creado otra víctima, tenemos ya 4 reformas muy fuertes en materia constitucional que iniciaron en septiembre del 93, el 3 de septiembre, y nuestra última reforma de 14 de septiembre de 2009. Tenemos un gran recorrido porque ya tenemos esta protección a nivel constitucional, que otros países no cuentan con esta ventaja. Pero ¿qué está pasando en nuestro país? Fíjense, nuestro país, aparte, es el primer país en el mundo que tuvo la primera tuvo la primera maestría en atender a víctimas de todo el mundo en el año 2000. O sea, fuimos las primeras de todo el mundo, sí. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué nos da la Constitución? De la reforma constitucional que ustedes habrán escuchado, que tenemos un cambio al sistema de justicia penal, que vamos a los juicios orales, ustedes tienen la película de presunto culpable y todo eso, ¿no? Bueno, este cambio de ver que vamos a un proceso penal oral, con principios de justicia, contradicción, concentración, continuidad y mediación, significa que va a cambiar la visión del sistema de justicia, sobre todo para las víctimas. Las víctimas tienen muchos derechos. ¿Cuáles son los principales? Los principales son que tienen derecho a recibir asesoría jurídica, que se le informe todo lo que está pasando en todas las instancias en donde la víctima va a tener que participar. A coadyuvar con el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos de prueba, todo lo que tiene que ver con su preparación del daño, la víctima puede acercarse a recibir se le hace víctima de un delito o desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia. Y el sistema de justicia y el sistema de salud en nuestro país es lo que en este caso. Por ahí tenemos la conexión. ¿Por qué? Porque el derecho del acceso a los servicios de salud aún en cuestiones de atención médica, lo primero que ven es no, directamente no lo recibo, que tengan a la Secretaría de Defensa de Víctimas de Todavía seguimos con esa mentalidad cuando la Constitución y la Ley General de Salud Federal marcan que las víctimas tienen atención prioritaria en caso de tener una atención médica. A que se le repare el daño, y esto el Ministerio Público lo tiene que solicitar servicio, porque la reparación del daño familiar no nada más implica la atención médica, los gastos, implica también ya ver sobre todo el tema de feminicidio en una reparación integral. ¿Por qué? Porque recordemos, aquí se daña el proyecto de vida de una persona. Entonces, si esta persona, esta mujer, va acompañada con muchas personas más, que pueden ser desde hijas, hijos, dependientes económicos, una serie de personas que también se ven afectadas por esta situación. A que se resguarde su identidad y datos personales en diferentes casos, sobre todo cuando sean menores de edad en delitos de violación, trata, secuestro, delincuencia organizada,
Y cuando a juicio de juzgado, esto es muy delicado, que también he trabajado con poder judicial en diferentes estados y a nivel federal, y a veces esa sensibilidad para detectar cuándo lo requiere una víctima, cuándo lo requiere una mujer en situación de violencia, no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces no se aplica una visión o una perspectiva de género, no se está, ellos lo que dicen es que señora, ¿cuántos veces la han amenazado de muerte? ¿Por qué le voy a dar una orden de protección? No la han matado, ¿verdad? O sea, esta respuesta todavía se sigue dando, y aquí y en otros países. Y el Ministerio Público debe garantizar esta seguridad de las víctimas dando una protección especial. Han ustedes oído hablar de las medidas de protección del Distrito Federal, las aplica otros estados igual a la Ley General de Acceso de las mujeres en la vida libre de violencia las tiene, y todas las leyes de acceso de las mujeres en la vida libre de violencia las tienen identificadas. Pero ¿cuándo aplicamos? Porque esto es importante. Un juez a veces puede tener en sus manos la vida de una familia. Al decir, ¿sabes qué? No te lo toco. ¿Por qué? Porque se me hace demasiado específico lo que me estás pidiendo. No creo que tenga. Entonces, también encontramos estos casos en donde por ahí hay un libro muy hermoso de un juez español que dice la experiencia como juez en tribunales de género. Y él decía, y hay mujeres que me dicen, ¿quién es usted para decirme cuándo me debo de alejar de mi marido? ¿Quién es usted para decirme que no le debo de hablar o que él no se me puede hacer? Bueno, pues también tenemos esta situación, que aún con una orden de alejamiento, alguna orden de protección o alguna medida de protección, la víctima, como ustedes vieron en el caso de Mónica, regresa a generalmente. Y que hay mujeres o casos que se dan en donde aún con la medida, la orden de alejamiento, el orden de alejamiento, hay veces que hasta los mismos agresores lo clavan en el cuerpo de la víctima. Entonces esto también debe ir acompañado de una red de apoyo social. Muy importante, no solamente de sistema. También hay una seguridad final, pero uno de los derechos principales, y es a lo que define esta reforma, es que la víctima, en caso de que no vea acción por parte del Ministerio Público o del sistema, bueno, la víctima puede actuar como fiscal subsidiario. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, el Ministerio Público no está funcionando, yo puedo ir directo con mis pruebas y con todo a pedirle de acción. Imagínense, esto es el miedo del sistema. ¿Por qué? Porque van a empoderar a la víctima. Hasta ahorita ningún Estado ha dado una reforma en este sentido. Que siempre va a estar apoyando al Ministerio Público, estar ahí a lo que el Ministerio Público te diga que se puede aceptar o no. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? La siguiente. De todos estos derechos que acabamos de ver, de la encuesta del Instituto Ciudadano sobre Seguridad Pública, que hacía las encuestas de victimización, ahora ya las hace. La última encuesta del 2009 nos dice que cuando se les pregunta a las víctimas qué es lo que quisieran que les proporcionara la autoridad, el Ministerio Público en específico, ¿y qué nos dice? Que no recibieron ningún tipo de apoyo, que no se les dio información, asesoría jurídica, no se les dio un buen trato, no la guía económica anónima, no se les da atención psicológica, de todo lo que acabamos de ver, que está por ley. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que las víctimas quisieran de la autoridad? Pues miren, exactamente lo que la Constitución les está tratando. No es una dádiva, no es que se le ponga a la autoridad, no. Es un derecho que la Constitución política de los Estados Unidos les está dando como un derecho humano básico. Bueno, la siguiente. Y recordemos que también ustedes habrán escuchado que hay una reforma constitucional en donde ya se eleva al rango constitucional esta parte de los derechos humanos
sobre todo lo que viene en tratados internacionales. ¿Y por qué es importante tomarlo con las víctimas? Porque los derechos de la víctima son derechos humanos de segunda generación en cuanto a que obligan al Estado a crear una infraestructura, a tener una legislación adecuada y a contar con el personal adecuado para la atención de las víctimas. ¿Sí? De la percepción que tienen las víctimas de las instituciones, si ustedes ven, históricamente se va desde el 2006 al 2009, en las instituciones que menos confían en los diputados, ya ni mencionaron a los partidos políticos, pero fíjense qué grave, no confían, tienen poca confianza en los jueces, en el Ministerio Público y en la policía, que son exactamente las personas que la Constitución establece que tienen que darle este apoyo. Pero si no confío con la gente que la Constitución está marcando, en la que debo de depositar mi confianza, ¿cómo voy a trabajar con ellas o con ellos? La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que necesito yo para un eficacia de la justicia de las víctimas? Y empezaría yo diciendo que si la víctima fuera una persona, porque las víctimas muchas veces se consideran como algo abstracto, algo que jurídicamente está dentro del código penal, está dentro de alguna parte legal, pero no como una persona o una mujer de carne y hueso que siente, que se duele, ¿sí? Y esto es una parte muy importante. ¿Qué debemos nosotros tener para que estos derechos de las víctimas de justicia, sobre todo, sean eficaces? Tenemos que tener tres elementos básicos. Un marco normativo adecuado, que ya lo tenemos, ¿eh? A diferencia de muchos países de América Latina, en América Latina nos dicen, bueno, ¿y por qué no funciona en México? Si tienen leyes para todos, tienen leyes, hacen la Constitución. Dije, esa misma pregunta me sigo haciendo yo, porque también cuenta desde un punto de vista de la actitud y la aptitud que tiene la gente política. La infraestructura es muy importante porque tiene que tener una infraestructura adecuada. Si llega la víctima a denunciar, imagínense ustedes, y no hay, sobre todo si es violencia sexual o violencia en contra de las mujeres, no hay un lugar adecuado que todo el mundo esté escuchando y oyendo qué pasó, pues no va a tener la confianza de decir qué es lo que le sucedió. Y otra, el personal que tenga esta capacidad de respuesta y de empatía, de entender ese dolor para poder dar esta atención. Estas tres cosas juntas, en victimología, que es la ciencia que se va a dedicar al estudio de las víctimas de violencia sexual, nos dice que son modelos de atención a víctimas. Nosotros tuvimos y fuimos pioneras y pioneros en los modelos de atención a víctimas en América Latina. Imagínense, los modelos de violencia sexual, de personas desaparecidas, extraviadas o ausentes, y los de violencia familiar han servido de modelos para América Latina. Se vienen a copiar nuestras leyes y nuestros modelos. Dice, a ver, si vienen otras personas y otras mujeres de otros países a copiar igual, ¿por qué no les está funcionando? Porque imaginen ustedes, Argentina, por ejemplo, tiene 35 millones de personas. Más o menos ahí se van a ver sinceros. Hay países, Guatemala son como no más de 12 millones de personas. Eso podría ser una colonia de aquí, el Distrito Federal, como el de algún estado, ¿sí o no? O del Estado de México. Entonces imaginen ustedes que a veces la población que pueda tener el Distrito Federal de mujeres en situación de violencia equivale a todo un país. Y nosotros la tenemos en una delegación, ¿no? O sea, imagínense la cantidad de recursos que estamos hablando. La siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros pudiéramos empezar a cambiar esta visión de México? La persona que creó exactamente los modelos de atención a víctimas
que fue la doctora María de la Luz Mamamiro, inventó algo que se llama el derecho victimal, que es una cuestión que está trabajando en feminismo, para agarrar esta parte jurídica que el derecho luego quieren de ¿qué es esta parte del derecho victimal? Es un producto 100% mexicano que incluso a veces se compra en otros países. O ¿verdad? Que podamos exportar no solamente tequila y no solamente los productos artesanales, podemos exportar también pensamientos. El derecho victimal va a ser un conjunto de principios, valores, normas y procedimientos públicos, nacionales e internacionales, que también vienen mucho en los tratados internacionales, tendientes a requerir, posibilitar, controlar las prerrogativas y pretensiones de las víctimas. Las pretensiones de las víctimas, normalmente porque son las víctimas del delito, es exactamente la justicia. Sí, la reparación del daño, sí, una atención, sí, que se les dé, no sea atención médica, recurso, pero la principal cuestión legal que nosotros debemos dar a las víctimas es la siguiente. Y para llegar a estos temas, en los temas de violencia contra las mujeres, pues tenemos que aplicar esto que la Ley General de Acceso de las Mujeres con la Libre de Violencia nos marca como la perspectiva de género. ¿Y qué es esta perspectiva de género? Bueno, pues es una visión científica, analítica y política de las mujeres y los hombres, porque aquí tenemos muchísimas posiciones que propone eliminar las causas de opresión de género como es la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de personas basadas en su género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y las oportunidades para generar los recursos económicos y hagan representación política y social en los ámbitos de las zonas de la vida. Y esto que es algo tan simple es algo muy complicado para trabajar en la aplicación judicial con la policía, con los cuerpos militares y también con los médicos. Porque el sector salud a veces es muy real a entrarle a esto. La víctima, normalmente las mujeres que tienen una situación de ser víctimas, tienen diferentes funciones dentro del derecho o del sistema penal. ¿Cuáles son estas principales funciones? El doctor Luis Rodríguez Manzanera, en su libro de victimología, nos dice iniciar el proceso. ¿Por qué? Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a saber quién está pasando si está a puertas cerradas? ¿Cómo voy a saber que le están privando de derecho, le están haciendo la vulneración a su dignidad como persona, como denunciante? Pero en el caso de las mujeres en situación de violencia, debemos de observar de manera integral. Esto implica también tomar en cuenta a niños y niñas y adolescentes, porque a veces, cuando trabajo estos temas, no se mencionan niños, niñas y adolescentes, sino muchas veces nuestras escuela. Y ha habido casos en donde hemos tenido que conocer que la mujer logra huir y los niños y niñas salen, y cuando regresa, el señor ya los privó de la vida, ya se privó de la vida. O deja a los niños muertos y ella imaginará cómo se levanta después por la culpa de haberlos dejado en manos del profesor de muerte. Pues igual con el fiscal del Ministerio Público, ser testigo de cargo, influir sobre la sentencia, porque esto es muy importante. Lo que ustedes vieron ayer en el artículo 20 de DDT, exactamente implica que el juez esté viendo y escuchando, lo que muchas veces no hace. Y les voy a decir también lo que ustedes tenemos, si no se aplica una perspectiva de género, la idea
de que todas las víctimas deben de estar devastadas para hacerles fácil la ley de víctimas. Que le dicen algo, que dicen, ya la se imaginó, ¿cómo va a estar decidida? O no dice, ya ve cómo se dice. No, eso no tiene nada que ver. Está recibiendo terapia y en algún momento también se está recibiendo los muertos. ¿Sí? Así lo sencillo. Pero el juez y la jueza a veces no entienden esa situación. Entonces nosotros debemos de hacer ver que todo mundo que tiene como un prejuicio o como una etiqueta o como un rol asignado no se debe de aplicar en los procesos. Debemos de verla de manera objetiva. Puede presentar pruebas, esto también es muy importante, porque la víctima luego hemos encontrado recados, hemos encontrado una serie de elementos de pruebas que la víctima tiene, pero le da pena ver su personalidad, porque son, ¿cómo decirlo?, infamantes, que atentan contra su vida, ¿cómo le voy a enseñar a mi persona que aquí se escribe puras groserías y me escribió esto y hasta me lo dejó con la misma sangre me lo pegó en la cara? Porque esto es un elemento de prueba. Y en algún momento esto nos va a servir para que este señor no vuelva a cometer ese tipo de pruebas. Y también puede terminar el proceso. ¿Por qué? Porque la víctima sabe que hasta yo ya no quiero seguir. Y como muchos delitos que tienen que ver con violencia contra la mujer son de querella, ahí, entonces si la mujer dice no, y es lo que dice el Ministerio Público, ¿para qué le dice la declaración previa? Ya veces que piensa decir en la gente del Ministerio Público, de los días es más de una calidad al final de año. Pues sí, las veces que venga, aparte también de dar la atención que problemas y por obligación de la ley del comité de dar, también tiene que darle toda una atención y un apoyo interdisciplinario para que ella pueda seguir por la siguiente etapa. ¿Sí? Porque en algún momento, como ustedes se dan cuenta, el agresor va a dar no solamente por razones sino por las normas de que no vuelva a denunciar. ¿Sí? Pero tengo una pregunta. Estoy muy clara en que la denuncia es algo muy importante. Sí, no, pero como ciudadanas y ciudadanos es una obligación, claro, ¿no? Pero por lo que comentabas al inicio de la conferencia, donde decías, en México el 90% de las mujeres que denuncian pues están en riesgo ante el agresor. Entonces, ¿cómo mediar como esta realidad donde más de los objetivos no se cumple y pone en riesgo a la mujer? ¿Cómo mediar esa parte de denuncia? O sea, sugerir que denuncie, que no denuncien, que comento. Así miren, les voy a decir, por eso hablaba de la criminología. La tendencia en criminología en México normalmente es de una visión crítica, en donde las cosas lo vemos a lo macro y donde tenemos mucho la cuestión del control social, formal por parte de las autoridades, la policía, el agente del Ministerio Público, el juez, e informal, que puede ser la escuela, la educación, la religión, bueno, toda una serie de los apoyos sociales. ¿Cómo podemos? Necesitamos valorar. Miren, tuve la oportunidad de hacer un estudio de feminismo de los sindicatos, de los cuales éramos al final gente. Y esto me permitió, porque fue en un lugar donde la delincuencia de la mujer está muy fuerte, está muy fuerte. Es más, todavía vuelve a pólvora, bastante, pero les podría decir que hay que estudiar cada caso, porque luego queremos aplicar todo como si fuese algo que a todos se debe aplicar, y sí se tiene que aplicar la ley, sí, pero cada caso debemos de ver de qué manera lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes, y pasa mucho en todos lados, la familia también. Imaginen ustedes, planteo de este caso, porque esto es también de caso. Una
joven de 17 años que se va, hagan de cuenta Mónica, que va a vivir con su pareja, tienen un bebé, él llega, ella se regresa con su mamá, él la va a buscar, que regresó el hijo, y en eso saca la pistola. Entre lo que discuten, estaba la mamá, los hermanos vieron y los hermanos se fueron porque tienen que sacar pistola. Bueno, ¿por qué no les llamó a la policía? Entre eso de la discusión, va y viene, si fueron a ver a su tía por el mundo, fue un trayecto a 3 horas, imagínense ustedes, en 3 horas no le pudieron hablar a la policía, más que traer una pistola. ¿Qué pasó al final? Fueron a la casa de la tía de este muchacho que tenía un niño, le vacían la pistola ahí mismo frente de su mamá, frente de sus hermanos y de todo el mundo, y luego van a llamar a la policía. Y cuando llegan, la tía ya había lavado todo el suelo, todo, ya había limpiado todo. Ya, todo lo que ustedes piensan, y de hecho los pelos estaban buscando la sangre. Debió de haber sido un crimen, debió de haberse encerrado. Bueno, una serie de cosas, como esto que 3 horas, o luego, ustedes verán una joven discutiendo con su novia en el camión frente de su casa, camioneta, y la familia viendo. Y lo relatan en el periódico, ya saben que los periódicos son buenos, también para sacar información. Y es bueno, ¿no? Tener información de diferentes fuentes, nada más que tener cuidado y también tener las técnicas adecuadas para no lastimar a la gente de la información, o afectarla más. Entonces le dice, estuvo media hora, casi una hora, allá afuera, y no sé qué nos llamaron a una patrulla. Porque estaban mis ustedes, es un problema de cabeza, señora, y usted vio que estaba muy difícil, llame a la patrulla, luego ya se averiguará o hará lo que sea, pero ya se previene algo. El objeto tenía una suicida. De frente de su casa la apuñaló. Y es una que qué grave, ¿qué hacer? Debemos de saber antecedentes serios. ¿Por qué? Porque hay casos en que las mujeres sí, efectivamente, cuando hicieron los seguimientos, sabían que era su primer hijo de niños. Pero luego la retiraron, la subieron, la retiraron y todo. Entonces, todo eso, si tenemos un buen sistema de información que nos dicen que Plataforma México puede hacer estas funciones, ya con toda la información, puede prestar su información, pues podríamos saber de a ver qué tipo de delitos hubo previos, ¿no? Necesito ver cómo o a qué refugio se vuelve a enviar, ¿sí? Para salvaguardarse, cómo se tiene que preparar, toda una serie de elementos. Ahora, el perfil de agresor es importante. ¿Por qué? Porque ustedes verán que, por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres y la Vida Libre de Violencia, y muchas de las leyes de los estados, hacen un especial énfasis en la policía, y el agresor es policía, o pertenece a cuerpos de seguridad o las armas. Pero fíjense qué interesante, cuando veamos la cantidad, los hombres no matan los fines de la vida de las mujeres con las mujeres, utilizan predicciones. Entonces, hay que valorar, pero esto de valorar tenemos que tener la información y además experiencia. Por eso es importante. Porque yo tengo una regla, prefiero, cuidando también de derechos humanos, prefiero pecar de meticulosa y cuidar a la víctima que, porque estamos hablando de situaciones de privada de la vida, pero no es cualquier situación. Y también en sus familias, niños, los adolescentes que me rodean. Entonces me dicen, no, sí, como que me exagera mucho. Pues digo, estamos hablando de la vida de una persona. ¿Tú crees que no debo de tener el mínimo detalle? Cuidado ya lo que saque un plan A, B, C, hasta el D. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, imaginen ustedes que también la gente que está trabajando en esto, el agresor a veces está a la pared, ¿no? Y si ustedes van a ayudar o apoyar sin una debida información, también pueden tener problemas en materia de derechos humanos, también
ser privados de la vida, eso también es un punto importante. Nosotros cuando vemos esta estadística de homicidios, por eso lo decía, que a veces lo vemos de manera general en México. Vean la estadística de homicidios del 97 al 2010. Si ven los años, en 1997 y como en el 2010 eleva uno. Y hay muchos homicidios en general, que pueden ser desde un hecho de tráfico hasta homicidios por delincuencia organizada, ¿sí? Por armas de fuego. Siguiente. Pero eso a mí no me dice nada, porque bueno, sí hay más homicidios que en el 2007, más homicidios en el 2010. Ahora, por estados de la República, vean, Chihuahua se está llevando ahí la espalda. Sinaloa, Nuevo León, Hidalgo, Guerrero, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Morelos, California, Sonora, Jalisco, Potosí. Ok, pero a ver, esta información es general. Yo en esto necesito desagregar cuántos hombres, cuántas mujeres, edades, situación, o sea, toda una serie de elementos que sí los tiene, pero cuando ustedes ven la estadística de la Secretaría de Ejecutivo, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, no me hace un hincapié en eso. ¿Por qué? Porque esa estadística se hizo con esa estadística que se va desagregando, sí, la tiene que por favor. Pero vean antes, por favor, regresamos. 35.647 homicidios y 20.585 homicidios dolosos en el 2010. Es muy bueno. Pero eso ahí tengo feminicidios, tengo homicidios relacionados con cuestiones que tienen o se vinculan con delincuencia organizada, con alguna serie de elementos. Bueno, pues esto es una piedra monolítica en donde yo voy a tener que desagregar, porque imaginen ustedes que a nosotros en criminología se nos pide descifrar exactamente este ambiente delincuencial. Es casi hasta de predecir en dónde va a atacar posteriormente. El feminicidio ya sabemos sobre todo lo que tiene que ver con feminicidios relacionados con cuestiones de relación interpersonal de pareja, y ya sabemos que la siguiente mujer va a poner la misma persona de la primera, o la primera no la defiende. Y eso es lo irónico de aquí, digo, aquí ya sabemos quién se lo de la vida. Caso Rubí, recuerden el Rubí, ahí en Chihuahua, su mamá que fue privada de la vida, bueno, la escena tan devastadora que vimos por televisión, se denuncia de él, exactamente. Ya sabemos que fue, pero ahora que fue lo que, ¿no? Es más, él dijo y se jactó y todo lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque hasta eso tiene. Como hay una razón ahí de misoginia, como hay una razón, también son cosas, también no son personas, son sexos, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahora, un concepto de feminicidio. El libro más clásico de Brian Russell nos dice que el feminicidio es asesinar a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y esto así de manera dicho clara y ganante. Pero a ver por qué. Vamos a ver esos elementos. Aquí las compañeras de Guatemala nos dicen que ya sea por causas móviles de ejecuciones, nosotros tenemos también clasificaciones por las relaciones de las mujeres asesinadas por el perpetrador o por las manifestaciones de brutalidad en los asesinatos, el feminicidio en todos los casos está vinculado a la violencia contra la mujer. Esto es lo importante de destacar. Ustedes habrán escuchado por ahí que hay que entender o manejar siempre un lenguaje de género, ¿no? Y que a veces ese lenguaje de género hasta hay todo un, por favor, tratado y todo eso. Hay que hablar no los y las, sino a veces detrás todo, las personas, la humanidad. Sí, pero fíjense que es interesante. El libro de feminicidios de Brian Russell, estas políticas públicas, es un clásico, nos dice el feminicidio. Sí tenemos que hablar de feminismo. ¿Por qué? Porque tenemos que visibilizar exactamente que son mujeres, a las personas que se están privando de la vida. ¿Por qué? Porque si lo manejamos de manera general, se va a diluir el fenómeno. Y lo que nosotros queremos es que realmente tenga representatividad. Y lo vamos a ver sobre todo en las estadísticas y las diferentes estadísticas. Y ojo con los números. Los difíciles medir.
porque cuando tenemos el concepto, a veces el concepto la gente cree que es algo y se casa con esa idea y no acepta otras formas. Y les puedo decir, después de, bueno, ya llevo 20 años en esto analizando, les puedo decir que hay casos en que son feminicidios que no cumplen muchos de los parámetros de los delitos que ya están, pero son feminicidios. Entonces imaginen ustedes algo que se hizo, de estudio hace ya algún tiempo, en el 2005, de la violencia feminicida en cifras buenas. Se encontraron mujeres desde recién nacidas hasta adultas mayores y se encontraron diferentes posiciones socioeconómicas, culturales, o sea, esto no es privativo de una sola clase social o de un solo estrato social. ¿Sí? Es y ha permeado hacia todo el caso. Y esto también, la violencia es así, no es exclusiva de una sola clase de estrato de la sociedad. Y algo muy importante que decía es, el problema que estamos teniendo es los datos de las procuradurías. Las procuradurías ahorita, las que no están instituidas en un tipo de hospital, los registran como homicidios todos, pero ahí se limitan muchísimas cosas. Entonces, los resultados en cifras, del 99 al 2005, estamos hablando casi de 20.000 casos, y del 2004 1.200 casos. Los estados de la República, Nayarit, Yucatán, que ocupó la posición con menos casos, pero vean todos los estados de la República que están en los 10 primeros lugares de casos. Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Sinaloa, California, Chihuahua, Federal, Michoacán y Tlaxcala. Y Nayarit fue el caso en Oaxaca más fuerte estadísticamente. La siguiente ahora vamos a ver. Y aquí empezamos a analizar, veían ustedes el feminicidio con una perspectiva global, que lo pueden ver aquí en el libro, tiene este tipo de libros. La tipología del feminicidio basada en la relación con el asesino y su víctima. Tenemos feminicidios por pareja, feminicidios familiares, otros perpetradores conocidos del feminicidio y feminicidios por extraños, haciendo dos grandes separaciones, conocidos y no conocidos de la víctima. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque alguien me decía, recuerden que la gente se nos vende una forma de prevención de que, mira, que no hables con extraños, no te haces con lugares en donde no haya luz, cosas así, ¿no? Estos son los casos menos, el menos situación, porque normalmente el gran problema lo vamos a encontrar con gente que tiene relación, al igual que la violencia sexual, más de la mitad que prácticamente hablando de mundial, es gente conocida de la víctima. Entonces dice, no, fíjate de los extraños, ¿no? Fíjate de los extraños, pero fíjate más de los que están a un lado, ¿por qué? Porque ahí va a ser tu agresor. Entonces, esta idea que nos están vendiendo de prevención, imagínense que es importante, cuando hablamos de estos temas, que ahorita tocaba usted, ¿cómo saber? Debemos establecer, la gente lo conoce como políticas públicas, nosotros lo conocemos como políticas inmunológicas, o políticas inmunológicas de prevención, de este tipo de situaciones. Ahí les voy a la redundancia. De las estadísticas que dan las propuestas de victimización, nos dicen que la forma que tienen, por lo menos en el 2007, más común de protegerse las familias mexicanas es poniendo cerraduras de seguridad. Entonces imagínense, eso a lo mejor a que lo externo, la violencia externa, ok, estoy de acuerdo. Nada más que hay un problema. Si yo tengo violencia dentro de una familia, entonces, ¿cómo voy a proteger a la víctima si está cerrada siempre y luego con el agresor? ¿No? Imagínense, cierro la jaula de león, me pongo la llave y estoy con los leones, ¿no? Entonces, este es el gran problema. Ahora, fíjense lo interesante de esto cuando hablamos de estos temas.
En el tiempo de la influencia, en el 2009, el Distrito Federal y Ciudad Juárez, ahorita estoy analizando solamente la parte del Distrito Federal, bajó el índice delictivo a más de la mitad. Real, ¿eh? Real. Pero, como todo tiene un pero, cuando se levanta este sector sanitario, ¡oh, sorpresa! ¿Dónde lo regresó esa violencia? Se fue a algún lado, o sea, no desaparece con el mensaje. Pues exactamente a las familias. Y si ustedes se dan cuenta, y bueno, he trabajado con servicios agrícolas del Distrito Federal, exactamente les pregunto, en los trabajos, ¿qué pasa con el mismo? Los momentos en donde se eleva el índice delictivo en violencia contra la mujer son exactamente las reuniones familiares. Desde mayo, las festividades de Navidad, pues, todo lo que sea festividades, cumpleaños, todo lo que sea festividades, ahí, ¡pum!, empiezan a tener problemas. ¿Qué días de la semana? Bueno, cuando hagan las fiestas. Entonces, todo eso hay que cruzar la información para saber cuándo. ¿Por qué? Porque hay lugares, imagínense ustedes, hay estados de la República que les dicen de 3 a 6 es horario de comida, entonces no hay prácticamente de que no se muere. Y si hay una víctima de 3 a 6, pues no creo que aguante 3 horas corriendo, ¿verdad? Para pedir ayuda. Bueno, pues eso pasa, y no les toca en el horario de 3 a 6, porque hacen marchas y queman instituciones. Pero fíjense que es importante saber horarios. Estos deben de ser servicios intensos las 24 horas del día, tendría que ser los 365 días del año. Por ejemplo, yo siempre tengo mi teléfono prendido hasta las noches. ¿Por qué? Porque las víctimas así son. En este momento no está, bueno, pues sabe que estoy en la calle con los niños, sabe que no regrese, vamos a ver de qué manera le damos una apoyo y sé que las redes de apoyo social. Y también con las instituciones, a veces me han dicho, ¿qué trabajan? No, pero así es la tiene que tratar. Ni modo, ¿a dónde se va en la nada con 2 niños? Por si le pido, conociendo la zona, que vaya a tal lugar, le pueden pasar cosas sobre los niños. Yo tengo que salvaguardar su integridad dentro y fuera, ¿no? Pero voy a decir que se regrese y sus cosas no se preocupen. Ya recuperaremos lo que se tenga que recuperar. Lo siguiente. Las cifras de feminicidio, hay una comisión en la Cámara de Diputados que hizo este estudio con el Colegio de México. Vean, del 85 al 2009, vean las defunciones por 100.000 mujeres. Defunciones femeninas con presunción de homicidio en diferentes periodos. Vean, del 85 al 2009, 34.176, y del 2005 al 2009, 3.976. Y esto es más o menos lo que se registró, porque ellos tienen un dato. Cuando yo iniciaron esta ley, les preguntó a ¿cómo iniciaron esto? ¿Cómo inicié? Con el caso de mi amiga, de la universidad, mi mejor amiga. Y no de la vida de Barcelona, yo no sabía si quería que mi hija está haciendo la carrera. Pero me indignó tanto que yo no supe que era así. Sobrevivió 1 año y 2 meses con 14 días, padeció por la situación, pero yo no encontraba el foco de tanta violencia. Y cuando empiezo a investigar, me dicen en el servicio médico forense de estadístico, le pregunto, oiga, ¿por qué tantas mujeres mueren en la casa? Estoy hablando de accidentes. Ay, me dice que son bien investigadas, y son bien distraídas. Y me empezó a dar así cosas a mí en mi soledad. Que yo no entendía todo esto en ese momento, pero sí podía. Y dije, como que es mucho de lo que usted me dice, pero no es lógico, o sea, todo este registro de que caigan de la escalera y que no. Y cuando empiezo a ver el subregistro que hay, las cifras me tengo a ver entiendo. ¿Por qué? Pues porque no se investigan bien nada, pues se cayó en la escalera, no se cayó, la tiró. No estaba teniendo la ropa, la ventana, o cosas de ese tipo, ¿no? Pero, ¿cómo se sabe que con legislación política?
con investigación científica del individuo. Fíjense, las tasas en cuanto a hombres y en cuanto a mujeres por año, del 85 al 2009. Cuando vemos esto, también las autoridades dicen, no, sí, pero es que está matando más hombres que mujeres. Aparentemente. Porque el registro que hay, si no hay una buena investigación, pues no va a aparecer aquí, ¿verdad? Entonces hay una cifra negra, pero se cayó, acá se suicidó. Entonces los ciclistas no van, no, pero sabes que eso es conclusivo, porque si tenemos a la cosa, y eso lo hacemos en equipos especiales, en donde la forense le dice, ¿sabes qué? Esta nota que en la boca tiene marcas que cerraron la boca y le echaron el veneno. Y esta carta le dijeron que le escribiera, no era un peritaje adecuado de laparoscópico. Entonces, todo eso, imagínense que sucede, que se va diluyendo. Y no hay todas las características que se supone debería haber en el cuerpo, pero sí es invisible. Esto es muy interesante la ciencia. La distribución de emociones femeninas con presunción de homicidio según leyes usadas por el agresor. La fuente de la Comisión Especial de Seguimiento de Femicidios de la Cámara de Diputados. Miren, por arma de fuego, ¿cuántos hombres mueren? ¿Eh? Por arma de fuego las mujeres. Vean, a los hombres casi no los ahorcan. ¿A quiénes ahorcan más? A las mujeres. Y fíjense, el ahorcamiento es una forma muy común, un mecanismo muy común de cuidar a las mujeres de la vida. No se les da protocolos especiales como en algunos otros lados en Estados Unidos para manejar las huellas o los indicios de ahorcamiento de las mujeres, que desde que llega la policía, que es una policía científica, empieza a registrar para que luego un médico forense también se identifique. Porque esto nos encontramos nosotros con todas estas inconsistencias que a nivel forense pericial tienen el problema de que después no podemos comprobar de una manera adecuada. Medios no especificados, y esos medios no especificados también nos preocupan, porque ¿cuáles son? ¿Sí? Caídas, resbalones, y si no hago una adecuada valoración forense, pues vamos a encontrar, yo les paso todo esto si quieren, las estadísticas, todo esto se los paso. Toda la información estoy terminando un libro y en el libro voy a poner a disposición de los clientes todo el material que no tenga problema de derecho de autor para que puedan dar más información. Pero imagínense qué importante es, objetos constantes, objetos rangos positivos. Aquí el agresor se agarra de todo, desde aventar un portaquete hasta molerlas a puntapiés, golpes. Y algo muy interesante, fíjense, cuando estaban hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, de aborto, que ya ven que ahorita es un tema muy candente, decían, no, es que sí, que las mujeres se aportan a la casa, que nada más hay un pequeño problema, y es que tienen las tres partes. Aplicar la ley, pero también proteger a las mujeres. Hay entre los forenses que también recabando información a nivel internacional, también de lo que puedo nacional, porque cuando las mujeres están embarazadas se eleva un riesgo de que se embarace la vida con muchas situaciones. Y eso no se pone, no se dan en cuenta. O sea, ok, vean la parte que ustedes quieren ver, pero también vean el riesgo que puede implicar para la mujer. ¿Sí? El embarazo puede ser un periodo en donde yo he tenido un completo de la vida. Entonces, vamos, ya sabemos que necesitamos presentar con estadísticas para que las autoridades nos hagan caso. ¿Por qué? Porque en algún momento dicen sí, es fácil criminalizar la conducta de las mujeres cuando el ejercicio de los derechos subjetivos, ¿no? Y cuando su sexualidad y todo lo que quieran. Pero no se ponen a ver la otra cara de la moneda, o en estos casos también de criminalidad femenina. Ay, que esa persona no quise condenadas, no sé qué tanto, sí, pero él también la atacó. No, pero imagínate, tuvo premeditación de ir una cosa,
y fue una riña. Se pelearon los dos. Imagínense levantando ahí los dos como si fuera una igualdad. Claro que no. O sea, los escenarios que yo les pongo está bien. El que le pasó la pistola así, nada más que esta persona era el jefe de todas las unidades de la y además vienen muchas cosas. A los hombres les disculpamos muchas cosas a niveles de izquierda, ¿sí? Y si digo, bueno, aquí me son hijas que se dedican a mujer, y ya no se las mujeres se dedican. Habría que ver estos sanitarios psiquiátricos y psicológicos. ¿Por qué? Ahorita, exactamente, del último congreso de epidemiología que fue en noviembre del pasado, por ahí escuché en una de las mesas periciales que están haciendo un estudio de feminicidios por cuestión a los hombres, por cuestiones que tienen que ver con tecnología. Que están vigilantes a entrevistar, esas por eso bajan los. Bueno, eso ya es una posición de los hospitales. Desde hace mucho tiempo, claro, ha evolucionado la ciencia y la tecnología, pero lo peligroso de estar disculpando que a las mujeres no tienen que estar con eso. Es que está el periodo premenstrual, esto pone una violencia. Pero no, porque lo dicen felicidades. Ustedes se imaginan, nosotros cuando vemos estas películas de la transformación del hombre de la mujer, cuando somos el periodo premenstrual, a mí me ponen un design y no me duele. A nosotros, a literatura, nos pone de nuestra forma. Y por ahí hubo un código penal, en un estado de la República se decía que cuando estudiamos el periodo premenstrual, era mucho delito, nuestra culpabilidad era atenuada. O sea, en el eso está muy bien, porque están viviendo en el estado de lo que es eso. Y de ahí se van a pasar a otras cosas. Cuidado con la presentación de sangre. Eso puede ser un arma de luz. Entonces eso lo dedicamos. Y por eso les mencionaba yo de España en algún momento. ¿Recuerdan por ahí que España lleva el segundo lugar? ¿Cómo está esto en España? Bueno, al igual que en México y en otras partes que hemos tenido víctimas emblemáticas, en el 97, esta señora que llamaba antes con el programa, como los que se llamaba De tarde en tarde, y habló sobre los años que había vivido de violencia con su esposo. La violencia sexual, todo tipo de violencia, ella estaba preparada de eso. Acaba el programa y en la semana de va, negocia gasolina, prende fuego, llega la hija de la señora y todavía le encontró perdida cuando la apagó con el fuego. Pero la señora murió espantosamente, o sea, porque todavía sobrevivió. Y este señor lo aprendieron, pero se murió en un paso en la calle, ni siquiera llegó a proceso. Entonces, las feministas en España empezaron a funcionarse y empezó a ir para todos los que violencia de género y hubo un fuerte interpretación. Entonces, cuando yo veo estos programas y veo, y me he tocado ver México, es una hora a veces, o 2 ciclos donde me dicen, oye, no me digas, no te ves. Y tengo que ver porque es lo que ven mucha de la gente. A veces cuando estudiamos, estamos así, igual que aquí, en su casa tengo la literatura y dice, sí, está ahí, pero que la realidad es esta. Y cuando yo veo programas que me estoy diciendo, lo voy a matar, pero ustedes son necesarios, si son actuados, si no son actuados, y le estoy diciendo, saliendo del programa donde después se voy a matar y si no se termina, no tienen estos cuidados, ya pasó. Por eso a mí me preocupa.
porque actuado o no actuado, si es actuado, pero no es actuado. Pero si no es actuado, uno no puede, primera regla que nos mata la ley general de acceso, nosotros no podemos meter en violencia, menos violencia contra las mujeres, porque la relación y eso estamos hablando de que eso imagínate un programa de televisión. O sea, a eso lo dejo, porque debemos establecer reglas de seguridad para las víctimas, que cada caso es distinto. Siguiente. La exposición de motivos de la Ley General de Acceso, ¿qué es lo que por qué incluir el feminicidio? Fíjense, la Ley General de Acceso tenía en sus inicios delitos. Ahí sí estableció el delito de feminicidio, pero se lo quitaron. Entonces dice que los asesinatos de mujeres por motivos de género son conductas que lesionan a toda una comunidad. Por ello, no podemos continuar indiferentes ante esta ola de crímenes que han quedado en impunidad. Es necesario el acceso a la justicia, al orden y la paz. Es indispensable la aplicación de la ley y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Además, se contemplan los delitos contra la seguridad de las receptoras o víctimas, refiriéndonos al cumplimiento de las órdenes de protección. ¿Por qué? Porque se supone que las órdenes de protección no cumplen esta parte de prevención, una de estas partes importantes de prevención del delito. Y que constituye un delito en términos de la presente ley como una conducta nociva por parte de las autoridades obligadas a ejecutarla. El espíritu de la ley, porque nosotros nos encanta hablar en derecho, ¿cuál es el espíritu? Como si fuéramos medios. El espíritu de la ley, al incluir delitos especiales como el feminicidio, aquí el feminicidio, y los delitos contra la seguridad de las receptoras o víctimas de violencia, entrar en tratamiento integral a la violencia de género y sobre todo preservar la vida. Eso es lo principal, la vida. Pero en un momento lo que usted manejaba, compañera, en un momento. Porque eso tiene que ser de experiencia. Yo tengo que tener también la sensibilidad para saber qué actuar y cómo actuar. ¿Por qué? Porque no solamente va la vida, la seguridad de las mujeres, también los niños, las niñas, la gente que tiene alrededor, fíjense. Caso, fíjense, por favor, en Guadalajara, también trabajé con la Procuraduría de Guadalajara. Se llamaba y se conoce el caso y así se conoce. Esta mujer pasó por 8 instancias del Estado, el DIF, la Procuraduría, la Comisión de Derechos de todas, para que al final el señor le disparara, está embarazada, le disparara a sus hermanos, le disparó a su mamá, bueno, se disparó a él, bueno, fue un drama. Murió él, murió la mamá, ella afortunadamente vive, pero mató a los. Fue una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque en esos 7 u 8 lugares a alguna abogada le dijo. Por eso les decía que cuidado con lo de la mediación que la ley no lo prohíbe. Le dijo, no sabe qué es que va a tener la parte política de la justicia. La voy a decir ustedes. ¿Qué es eso? Se lo van a quitar. Y este señor, lo que decía en el caso de Mónica, son posesiones. Tienes que estar conmigo a la puerta, porque de alguna otra forma que tengo que ayudar a estar. ¿Ok? Cuando esta no se va, y mucho menos me va a quitar el tío. No tardó en decir eso cuando más les estoy platicando lo que me dijeron cuando esto va a ser la situación. Eso es lo delicado de este tema. Que una mala orientación, así no los errores se pagan con la vida de las personas. Y en este caso de las mujeres y de sus familias. La Ley General de Acceso nos señala la violencia feminicidia. Nos dice que es una forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos. ¿Y por qué sus derechos humanos? Porque las autoridades no hacen caso. Todo el sistema no las apoya. ¿Sí? La sociedad, medios de comunicación, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas, obviamente, que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidios y aquí no homicidios, no feminicidios.
y otras formas de muerte violenta de mujeres. Y fíjense qué interesante, lo que vimos de Mónica, ¿cuándo es un ejercicio? Se veía y decía, no es que vamos a respetar sus derechos, sí, pero hay un momento, y eso también lo dice mucho por ahí, hay un video en YouTube que hicieron en España muy interesante. Sube una mujer a verlo. Llega y ustedes ven que es una mujer que dice violenta, de ojos morados, y empieza a decir, soy una amiga de tal, tengo 32 años, tengo tantos hijos, y estoy tratando con esto de tal, y estoy viviendo violencia en mi carrera, en mi vida, y todas las hijas se me quedan viendo, y a mí y se denuncie, busca por y no seamos insensibles ante la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque a veces es estar gritando. Alguien me decía en el gimnasio, no sé, a mi amiga, y ya le quedó una amiga, ya la amenazó, y si no gusta alguna vez la ponerle la nota roja, ¿es mi amiga? Entonces, lo que tienen que hacer es que reciban educación. Si ya les puso una persona, si ya la amenazó no le estés buscando la nota roja, tienes que ver algo. Y si no, pero si ella quiere seguir haciendo esto, yo le estoy diciendo que se tome una acción, que ya tomaron la acción. Y él va a matar a los niños, ¿quién está diciendo? Y si yo no digo que nosotros con los ciudadanos, no, es ciudadanos. Ya ahí hay una amenaza real, de y si alguien hace como puede, no puede ser. Porque también en otro caso de histórica que puede ser, por ejemplo, el hombre se quitó el cinturón y empieza a perseguir por toda la casa, se suben a la azotea y ella le clava una varilla y este cara muere. Y dice el paisaje, y el juez un juez, no sabe. ¿Sabes qué? Es que nada más, si solamente la persecución se le cinturón, y se lo cinturón a pie. Estoy diciendo el paisaje de entonces, que nada más que pasó contra la integridad física de ella. Sabía que por ahorcamiento o asfixia, que se le dice no, porque pudieron haber ahorcado con el tipo de teléfono de San Pedro. A eso era su posición. Le digo, pues sí, con usted que sí, pero eso me dice los títulos de tono. Entonces, eso es algo delicado. Y a la mujer dice, sí, también lo mató. A ver, ¿por qué no se divorció? ¿Por qué no se fue? Nada manipulado, ¿eh? O sea, porque le estoy diciendo lo de los paisajes y lo que trabaja con él. Y le digo, es que también quiere ser de los lugares, porque no se puso de porque no se ve tierra de por medio. Y cuando estuvimos haciendo una investigación para medir estos riesgos, en la entrevista con los dos, yo siempre pregunto, ¿qué tipo de relación guarda con él? No de continuar. Y en el otro lugar, ¿por qué preguntas la misma cosa con todas las que él dice que son novios y ella dice que ya no? ¿Qué parámetro les debo? Más otros elementos de prueba. Es eso. Exactamente, ella considera todavía eso, considera. A nivel federal, ahorita también en el Código Penal Federal se está buscando tipificarse el feminicidio. El PRI, el PAN y el PRD es por parte de la Comisión de Feminicidios, que es la diputada del PRD, establece todas unas reglas que tienen que ver con violencia sexual, con violencia previa, con que sea el cuerpo depositado en un lugar público, con el tipo de lesiones, etc. Y se dan de 40 a 60 años de prisión, que la víctima sea incomunicada. Y si tenemos hijos de que alguien que le pueden comunicar, claro, claro. Imagínense ustedes, dicen, la gente no cree esto, a ver, trabajar esto con cosas que no se lo pueden decir. Hay internet, hay teléfono, hasta pueden enviar a veces un retrato, o sea, dentro de todo lo que ven es, lo digo. Imagínense ustedes, y yo les pregunto, cuando ustedes vayan a un festival, dan por sentado de que todas esas mujeres que están por su voluntad. Bueno,
Pues nosotros, ¿por qué tenemos tanto el problema de trata de personas? ¿No? Pero esas mujeres no. ¿Quiénes dicen? ¿No? Sí tienen los papeles, no saben hablar el idioma, amenácenlas, si tienen familia, quítenle los títulos, no van a decir, ay, ustedes no sé, dramáticos, ustedes latinos, dicen que tenemos que realizar, y ustedes no. Y claro, es que estoy viendo los expedientes, estoy viendo los países, estoy viendo información, por eso lo digo. Y aquí viene, por favor, el PRD, el PRI y el PAN, tortura, tratos crueles e inhumanos, violación, más o menos se parecen. Y aquí también, mi problema que hay a veces este tipo de delitos es que hay a veces elementos que todavía jurídicamente no nos ponemos de acuerdo, como cuando se hablaba de cárcel doméstica. Entonces ese es el problema. ¿Qué es para ellos? Porque para ellos, pues, imagínense, si recuerden, por ahí la ley general de acceso, cuando inició, tenía algo que era el desamor, como una forma de violencia. Entonces, seguimos ayer a la Policía Federal, y me acuerdo que me decían los policías, era licenciada, eso es el desamor. Y eso los puede decir a nivel clínico, judicial y todo lo que quieran. Pero ahora jurídicamente, ¿cómo? Y se van a meter a más de la mitad de la población. Los 53 millones no van a meter a los 53 millones de hombres a la cárcel, ¿no? Entonces empezamos, cuando hacemos los ejercicios, por ejemplo, el trabajo también con trabajo social, para las trabajadoras sociales el desamor es una cosa y luego para los trabajadores sociales es otra. Y ya saben, a veces son puntos de diferencia, que muchas veces dicen, es que no se interesa por el poco, por qué no le hablas. Y ellos, no, porque no quiere tener sexo conmigo. No, pero es perspectiva de género, es necesidad, por eso tenemos, porque no nos podemos poner de acuerdo en un salón de imagínense, en un tribunal, la Suprema Corte, para decir, ¿qué dice el Distrito Federal? Aquí hay el delito de feminicidio. Vean qué nos dice. Comete el delito de feminicidio que por razones de género prive de la vida de la mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le haya infligido lesiones infamantes. Hay muchos protocolos de muchas cosas, pero ¿esto lo acepta? Degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Existen datos que establezcan que se ha cometido amenaza, acoso, violencia, lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. El cuerpo de la víctima se ha expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. ¿Qué tal si lo dejan la víctima ya ha sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento de la caso del Distrito Federal, en donde el cuerpo lo dejaron en una cisterna, ¿no? ¿Sí? De una persona lo dejaron en una cisterna que era familiar, ¿no? A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 20 a 50 años de prisión y entre el activo y la víctima existe una relación sentimental afectiva de confianza que parentesco laboral o objeto cualquiera que implique su ocupación o superioridad y que acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las versiones anteriores y podrá experiencia supuesta antes de dicho. Subordinación y superioridad, ¿qué es un compañero de trabajo? ¿Qué es un compañero de trabajo? ¿No? No, pero, o sea, sobre todo se da mucho como la regla de estiramiento. Quita del estiramiento de jefe a su merced. ¿Sí se dan cuenta de que tenemos a la siguiente, por favor? De los estados que han notificado: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. La política pública que hemos seguido, la política inmunológica, bueno, tenemos una comisión especial para dar a conocer y seguimiento puntual y exhaustivo a las acciones emprendidas por las autoridades competentes en relación a los feminicidios registrados y este de la Cámara de Diputados. Tenemos la sentencia de Campo Algodonero,
de la Corte Interamericana, que es muy importante. La propuesta de protocolo del UNICEF, que también si lo tienen, se les va a llegar, en donde nos dice cómo acceden ya a los policías, aquí con los ministerios públicos, los equipos policiales, para los casos de feminicidio. Tenemos un Banco Nacional de Datos de Información sobre casos de violencia contra las mujeres de la Secretaría de Seguridad Pública Federal del 2009, se llama el Banarí. Cuando escuchen Banarí, ustedes se dan con información en donde les establece cosas que a veces no nos pueden servir mucho a nivel científico, porque son muy generales, pero digamos que vamos avanzando. Banarí. Acuerdo, Banarí, con acuerdo A002 del 10, mediante el cual se establecen lineamientos que deberán observar los servidores públicos para la debida preservación y procedimiento del lugar de los hechos o del hallazgo de los indicios fuentes o los derechos de sus votos, así como los instrumentos, objetos y productos del delito. Esto es lo que se conoce como la cadena de custodia. Cuando yo me encuentro lo que le dije del caso de la voz y todo, porque los perros estaban ahí. Pues miren, a lo mejor entiendo lo de los perros y a lo mejor hasta agarro el perro y me lo llevo para hacer todo. Porque me va a servir, pues, el perro está ahí. Ahí también el elemento. Yo puedo hacer peritajes hasta con el perro. Lo que yo no puedo hacer es todo lo que me altero con lavar, limpiar y decir estos países. La base de datos de fallecimientos ocurridos por personas de la ciudad delincuencial de la Secretaría de Seguridad Pública. Protocolo único de investigación de delitos relacionados con desaparición de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género, que ahorita está en discusión de la Procuraduría General de la República. Eso todavía está en discusión. Y la tipificación de delitos de homicidio de los cuerpos penales estatales y ahorita la justicia penal aquí. Esto que tenemos aquí, el violentómetro, es más, miren, hasta les puedes sacar una copia de los guayos, ¿verdad? Y no, yo creo más bien el violentómetro ya está algo, no, mira, va a tener un no es que sí sirve, porque si estás enojando, poquito permite, si estás en el pie, no, como que en eso ya uno empieza a ver en gráfico los llanos, ¿no? Y en algún momento, ¿por qué? Porque tiene uno la noción. ¿Te acuerdas que había algo de Televisa? ¿Cuántas hasta 10? No, aquí no cuentan, no me cuentas en cuál está. Cuando yo les cuento en clases, cuando llevo a clases, se acercan y es como una autoevaluación, ya vemos en las películas, ¿sabes? Empiezan diciendo así, pero no les digo nada. Mientras ellos no se acercan y todo, hago una anécdota que se pregunta que se acerquen. Y en mi caso, pues alguna compañerita que el compañerito de le gusta batería va a quedar a las vergas, como en lo separado, le hago un niño. Se preparó, ¿verdad? Que ella también diría, claro, hay que erradicar. Es que es violencia. ¿Cuál es violencia? A ver, la Corte Interamericana, la sentencia de Campo Algodón de Violencia, ¿qué nos dice la sentencia? Los niveles. ¿Cómo saber que estamos en homicidios? Lo dice quienes los representantes expresaron los homicidios y desapariciones de niños y mujeres sexuales. Son la máxima expresión de violencia misógina, razón por la que se alegó que esta violencia sea conceptualizada como feminicidio. Según explicaron, consiste en una forma extrema de violencia contra la mujer. El asesinato de niños y mujeres por el solo hecho de serlo en una sociedad que la subordina, lo cual implica una mezcla de factores que incluyen los culturales, los económicos y los políticos. Por esta razón, argumentaron que para determinar si un homicidio de mujer es un feminicidio, se requiere conocer quién lo comete, cómo lo hace y en qué contexto. Indicaron que aun cuando no siempre se tiene toda la información disponible de los crímenes de este tipo, existen indicadores tales como mutilaciones de ciertas partes del cuerpo, como la ausencia de efectos genitales. Y hay casos, en algún caso que nos tocó conocer, el agresor moría por todas partes a la víctima. No había una parte del cuerpo en donde la víctima no estuviera muerta.
Pero hay casos como el que les decía que le detuvo la boca, no tiene nada, y se no se percataron de eso, pero fue feminicidio y envenenó. Y había todo, mucho de lo que dice, la tenía aislada, todo eso, pero no había ninguna huella aparente de violencia física porque ella es ejemplo de violencia física. Porque esto es lo interesante de los peritajes. De hecho, ahorita, en febrero empiezo mi segunda carrera de psicología. Bueno, de hecho, comenzar a especializarme por eso, para poder darle más elementos de prueba a la investigación que estoy trabajando. Y sobre todo porque espero trabajar certificación, es la experiencia en los criminales. Las propuestas. Primera, hay algo que se llama la Sociedad Mundial de Psicología. Ahí nos podemos auxiliar. Otra, podemos hacer convenciones para víctimas o congresos para víctimas en América Latina, porque todo en Europa, en Japón, y el idioma y el costo, bueno, estamos en el centro de este año. Generar indicadores de satisfacción para las mujeres víctimas en el sistema de justicia. Instalar comité académico en la UNAM para los intercambios en materia de estudios de feminicidio que nos gustaron. En el ámbito académico, contar con un congreso también de feminicidio en específico. Promover el derecho victimal para este fortalecimiento de las víctimas de feminicidio. Elaborar un tratado de orientación jurídica en materia de feminicidio. Impulsar la victimología por eso que ustedes ven aquí normales. Con las víctimas de feminicidio. Implementar un modelo de atención a víctimas específico de feminicidio que implica todos los sectores que hemos considerado igual que el derecho familiar, igual que el derecho de y elaborar, y eso es trabajo conclusiones, bueno, el fortalecimiento del derecho nacional para una eficiencia fortalecer a la gente del Ministerio Público mejorando su competencia profesional con una perspectiva de género. Y consideramos indispensable que la impartición de justicia, en el caso de las mujeres, tenga una perspectiva de género, ¿no? Y hacia dónde vamos nosotros, también la participación de las ciudadanías, de las mujeres, de las familias, de la sociedad, de todos los órdenes de sociedad civil. En algún momento ustedes saben que el gobierno todo está bonito, todo lo que nos pasa, y las citas del gobierno a veces con las ONGs nos pasan, si ustedes no las piden bien. Nosotros tenemos la red de niños, o sea, hay un comunicación de acuerdo con una metodología de ¿por qué? Porque aquí no deben estimar de cosas para que nuestro conocimiento se prevenga los conocimientos que realicen acciones como posibles para que la inclusión y la inclusión depende de cosas que para decir la atención. ¿Alguna pregunta? Sí. No escuché, y ahorita que veo la participación de las mujeres víctimas de feminicidio, me acordé de que yo escuché la expresión de sobreviviente de feminicidio. ¿Qué es correcto esto? Es que en psicología, que tiene una base terapéutica, se utiliza mucho la palabra sobreviviente y se utiliza. Pero aquí les voy a decir, desde un punto de vista técnico, para los que estamos practicando, es muy importante darle nombre a lo que ya la utiliza y le da nombre que son víctimas. Hay una declaración de principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y abuso de poder que se hizo en Milán en 1975, que nos define que es una víctima.
Y si nosotros le quitamos la palabra de víctima, que por muchas unidades no nos hacen caso, sí para una vez que la política nos puede servir, sí será efectiva. Pero ya para un aspecto jurídico, yo les tengo que dar una categoría contundente, es víctima. ¿Y por qué? Porque ustedes vieron, la Constitución les da derechos. En algún momento yo les hablé de su requisitos en la Constitución. No, pero más bien, yo tenía como la idea de que el feminicidio era, digamos, ya como el consumado, ¿no? Pero una muerte. Puede haber una tentativa de feminicidio también. Pero si sobre ello se puede sobrevivir. Sí, puede ser tentativa de feminicidio, porque no la privaron de la vida. Pero se determina, digamos, ya por la gravedad. Jurídicamente lo podríamos denominar tentativa de feminicidio, igual que tentativa de homicidio, tentativa. Hay tentativas, hay delitos consumados que hay tentativas, porque no sería privado, sería tentativa. Y desde una base de la práctica sí se puede utilizar, pero sobre todo, yo siempre me tomo de la parte jurídica. ¿Por qué? Porque si es contundente, yo tengo que no es algo que mira, la terapia va a ser una parte, o la intervención de la terapia va a ser una parte, la intervención psicológica es médico, o social, la que ustedes quieran, pero jurídicamente es una víctima. Y eso es lo que me está diciendo, que tienen lo buscan las víctimas, no es nada más el refugio, la cobija, la comida, no es eso. Es justicia, ustedes ya no vieron justicia, es justicia, lo primero que es justicia. Y dentro de justicia cabe todo lo demás, porque para el secretario, todo lo demás, es así. Pero lo primero que buscan es justicia. Y eso es lo que nosotros tenemos que construir, porque a lo mejor les dan todo menos justicia. Y vamos, no, usted no se preocupe, le pagamos y tenemos todo, le pedimos disculpas, pero pues cuando son sus favoritos. ¿No? Y en algún momento, las víctimas se pueden manejar en un tipo de víctima de victimología, como víctima directa, la que se perdió la vida, no perdió la vida, la cuidaron de la vida, y víctimas indirectas, que pueden ser familiares. Entonces eso es una parte seria, pero sería tentativa, no sé si la tentativa de feminicidio, porque es lo que, por eso les hablaba de estos casos de estas mujeres que no se consiguieron, y en estas situaciones matan al sujeto, ellas se van a la cárcel, bueno, el máximo de años, y aquí dicen, bueno, cuando tuve la oportunidad también de entrevistar a 6 de estas, de 6, 4, bueno, ¿y por qué después de tantos años me está diciendo esto? Palabras más palabras menos, etcétera, porque no está posible, pero en el momento que dijo que iban a matar a los hijos, ¿qué tan real lo vio? Si se hubiera ido sin los elementos necesarios, porque imagínense, porque esto lo podemos hacer no vivimos en las 4 paredes, es una situación específica. Y eso es una valoración también de toda una historia de vida. Que a lo mejor en las clases o cuando usted compre esas respuestas, tiene otras oportunidades de tipo. He visto gente con doctorado, he visto gente con el máximo que no se le da. Pero no se la cultura de la familia. Es toda una serie de elementos que es demasiado complicado para resolverlo tan fácil. Y aún aunque se vaya, podría hacerla hasta privarlo de la vida. Porque lo vieron. Este muchacho que siguió a esta Mónica, ella ya se había ido, le quitó el perro, que era donde no se hizo, se fue, y ella vivió con su mamá y se fue a buscar apoyo de su familia, siguió viviendo sola, y él fue por ella. Estaban analizados y hay varios casos aquí. ¿Cuál? Los casos. La joven nunca, alguna conoce, nunca fue su novia. En el momento, el estado que se lo con ella, en el momento en que ella le dice, lo voy a casar con los que se la escuela, con los preparativos de lo que es una boda. Y yo no voy a casar la próxima semana.
poder tiene la mano. Y nunca puso. Pero Estados Unidos no por eso. Y toda la escuela lo sabía. Pero como estamos en esta visión de novela de teatro, el joven rico o la joven pobre, pues así como novela, ¿no? Es una distinción, ¿no? No es una cosa. Porque se llevamos esto de las novelas, luego no sé, ¿no? Es una cosa, entonces la mató. Y luego empezó a especular la prensa. No es que nada con él. Y ella andaba con pues también no, y también y así me han dado con toda la escuela, eso no le da el derecho de ciudadana de la vida. Sí, esa parte igual, o sea, no hay causa por la que a una persona que pueda ciudadana de la vida. O sea, no, por donde le quieran buscar, pero cuando es la mujer, si anda con dos, hay un riesgo mayor, no ya se pone en serio. Es que es eso, o sea, nosotros lo vamos a hacer, pero eso ya lo alguien que tenga una pluma donde tiene una sentencia, pues le va. Un ministerio público que diga, bueno, para que iniciamos el lugar secretario. A lo mejor se fue, como dijeron en sentencia de campo al gobierno, que dice policía, se puede volar a con el mundo, es como una de los cuerpos de en el museo. Porque todavía seguimos con esa idea de que no se aplica el protocolo que se aplicó como un modelo de atención a víctimas de personas desaparecidas debe de cambiar ya se terminó la conferencia. ¿Por qué? Porque dice, ay, y aquí se va a su casa, pues aquí está la décima vez que usted tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque puede ser la última. Sí. Aquí, por eso llaman la atención como todavía en algunas series utiliza esta palabra, ¿no? Que se habla y gasta, y en algunas cosas más subjetivas, porque es totalmente subjetivo y entonces apunta otra vez una cuestión de género donde se utiliza un juicio sobre el comportamiento natural, ¿no? Y en base a eso, o se le considera culpable o no, y está en no vamos tan lejos. Interrupción voluntaria del embarazo. ¿No? ¿Por qué las mujeres deciden interrumpirlo? Hay otras opciones. ¿Visto aquí? Pues a ver, veas alrededor, no hay educación sexual. No hay una buena comunicación en las familias. O sea, toda una serie de elementos que no ayudan a eso. Y bueno, yo hasta donde conozco, a menos de que usted tenga algún padecimiento, que nadie aborta por deporte ni por gusto, es poner en riesgo la vida cada situación. Y no es fácil, la rodean muchos elementos. Y otra cosa, a ver, ¿por qué no termina de ser responsable a quien participó en este caso? O sea, no nada más espera a ver qué porque es responsable que pase por lo que tiene. También no le puedes imponer una maternidad. Bueno, todas estas cosas que se discutan, ¿no? Les decía, ponen en riesgo también la vieja embarazada, también le puede celebrar un riesgo de la vida. ¿Y en qué condiciones va a tener? O sea, no nada más lo que establece la ley. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes, y yo sí creo firmemente en eso, cuando una mujer toma una decisión, es una de las más difíciles con muchos pero no es una decisión como para decir, ay, sí, la toma de cualquier cosa de decisión, no, es una decisión que se ha realizado por muchas cuestiones. Su intervención significa que hace, ¿no? Puede poner en riesgo su vida y su salud. Pero aquí miren, delincuentes, les aplican penas. Yo creo que los feminicidas casi como está como un homicidio calificado como los aplican 50, 40, no un feminicida, no están libres, pero como ellas la tienen porque se muerden, que tienen una electrónica y le tienen ahí, vamos. Y fíjense que interesante, cuando fuimos al Congreso de Francia, el año pasado nos decían, con la Federación Mundial Universitaria de los Países,
hablando del aborto, porque su agenda es aprender matemáticas y la de nosotros el ejercicio de los derechos reproductivos, nada más, ¿no? Pero porque esa es la diferencia, ¿no? Que a veces estoy hablando de cosas que a lo mejor para otras latitudes ya es del siglo XVIII, ¿no? Pues nosotros es el siglo XX que estamos hablando de esta cuestión, por ese simple hecho, porque hay una visión de, no están diciendo luego los mismos amigos, que ahorita ya le cambiaron un poco, esto es para enfermedades, pero que no son de transmisión sexual, para las niñas, ¿no? Bueno, si es por transmisión sexual la pasta o lo que se vaya a poner en medicamentos, no, que decían, no, es que no son infecciones de carácter sexual, ¿no? Por otra situación, no, también por eso la que ya no tiene nada que ver. O sea, esa vez sí hay esta comunicación en el caso de las mujeres de la comunidad, no es la mujer. Aquí están ciertos cámaras del Estado, la sociedad y la educación del sistema educativo están marcando, ¿no? En algún momento, que es lo que me dicen muchas veces los padres de los niños, que eso es violencia sexual, y si no les hablan de sexualidad, de lo que es sexualidad, se trabaja con la violencia sexual. ¿No? Bueno, pues les agradezco mucho y si quieren les doy el correo para que ya me información. El tramo de carpintería. Ambrosio con este. Ya está, David, con el ingeniero Enrique. De Ambrosio, hotmail.com. Vino en la mañana. Y les doy todo lo que Pero no sé si vayan a empezar a trabajar, vayan a empezar a hacer otras han cosas. dicho estadísticas sobre Eso ya el verá que trabajo que no se esperen también que le pago las pantallas porque los papás ahorita se ve resaltado feminicidios formales, por feminicidios formales. Entonces, es importante por esta parte de los roles que juegan las mujeres. Pero hay que estudiar en específico, porque eso se revierte en otras cosas, igual que los feminicidios por delincuentes organizados. Se tiene que explicar, quizá no, pues la rapaz no, pero espera, ahí no lo dice, es muy importante. Hay feminicidios que nosotros hemos encontrado, no están en el todas las cuestiones están en la casa de la mujer. ¿Por qué? Porque para la mujer es una situación después de los roles, los cambios, todo. ¿Sí? O sea, sí se dan cuenta, se los lo vemos de otra manera, pero a veces el delincuente no se le puede doler más a la mujer. Perfecto. ¿Eso quiere? El esposo, lo que más quiere. Cosas así. Y no tocan otras partes, y es el feminicidio. Por eso les dice que hay que analizar caso por caso. Y por lo que nos den las autoridades, ver de qué manera pueden ser influyentes, porque de qué más rápido, todos lo van a tratar como un homicidio. Sí, pero hay que visibilizar los feminicidios. ¿Por qué? Porque como dijo, son asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. El móvil que como decimos en criminología, es insensible. No sean por ser mujeres. Dice que así se suena muy fácil, pero para probarlo. Y pensemos, ha habido casos en donde la sociedad, como en el caso de Mónica, pues podemos estar media hora. El caso de la década de los 60, 70 más o menos de Titi Genovet, que se sujetó a dar todas las encuestas de distintos. Porque esta joven llegó a su casa y le estaba matando tardó media hora en matarla, todo el mundo escuchando, viendo, y nadie fue capaz de levantar el teléfono, tardó media hora en matarla. Entonces, a partir de eso, las feministas de Estados Unidos se levantaron y empezaron a partir de ahí, toda la cuestión fue un elemento muy importante para las encuestas de la comunicación. O sea, pero si nos damos cuenta que a veces tiene que encontrar de una manera atroz, como en España también, para que alguien haga caso. Digo, y a nosotros ya cuántos casos nos dan, oiga.
como amar al pueblo, ¿no? Ya. Y cuando podemos también ver en el sentido con una serie de cosas que ahorita también la tentativa que tuvo una de las activistas aquí en Juárez, ¿no? Porque, y un montón, o sea, porque hacemos una historia con un montón, pero entonces hasta cuándo vamos a poder, y esto, si pusiéramos las fotos de las mujeres que han perdido la vida, que las han quedado de la vida, este corte tendría por las que supuestamente existen más las que faltan. ¿Por qué? Porque es muy, y vuelvo a decir, a nivel de estadísticas, no es una gran investigación, recuerden, eso es estadística, pero cada uno de esas estadísticas son experiencias que están esperando justicia, son vistas. Y en algún momento, ¿sabe qué, compañero? Esto de los sobrevivientes lo manejamos en el sentido, porque usa mucho la palabra que son sobrevivientes. Sobrevivientes de un proceso, pero somos categóricas en el Congreso, llamen víctimas. ¿Por qué? Porque hay una convención, y porque esa convención dentro de poco va a ser un tratado internacional. Y recuerden que también ahorita nosotros tenemos una reforma en materia de derechos humanos, y les puedo decir que esa es una de las que vamos a firmar y nos va a obligar. Qué bueno que tenemos províctimas y muchas cosas para las víctimas, pero necesitamos hacerlas eficaces. Porque las mujeres las están privando de la vida de las maneras más atroces y muchas veces sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo. Y como esta señora que se estudiando resulta que le van a matar, ella mismo se va a matar, ella no está matando, nadie de las cosas que no somos propios de sí. Entonces, ante eso, pues es un puesto de trabajo de la vamos a hacer el policial. La está sacudiendo y todo ya, mientras sea lo que sea, que le registraron que se la quite por lo menos de ahí, porque el día como que también la están usando. Pues les agradezco mucho su